Hola Scorpio, muy buenos días a todos, bienvenido a Lelia Astral, te invito a suscribirte, activar la campanita, ver el video completo y de esa manera apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Además, si ves el video completo sabrás cómo participar en el sorteo y participar por premios, ¿listo? Recuerda que ya tenemos lecturas privadas de pago, en ella pues puedes preguntar a las cartas por la persona especial, la economía, lo mejor para ti en el 2022 y qué rituales puedes hacer. ¿Listo? Separa tu cita con tiempo porque no voy a trabajar los últimos días de diciembre y primeros de enero para estar con mi familia. Hoy estamos en tu horóscopo semanal Escorpio. Siempre recuerda que esta lectura es general. Toma lo bueno, deja pasar el resto, no tiene fecha específica para escucharse, ni sexo, género e identidad a quien vaya dirigida. Recuerda que la lectura tiene 3 partes. Vamos primero por un mensaje general de los ángeles, luego al amor y luego a la economía. Bueno, a la economía y luego al amor. Si tienes un mensaje o una petición especial de oración, déjamela ya mismo en los comentarios. Tu primer mensaje te dice: esclarecerás el enigma. Bueno, en estos días, mi querido Escorpio, siento que por fin vas a ver la luz con un tema. No sé, pero el tema me resuena más económico que de amor, pero bueno, allí tú sabrás. A mí me resuena más que algo como relacionado con proyectos, negocios, dineros pendientes van a poder salir en estos días que vienen, ¿sí? Así que eso definitivamente me encanta para ti. Si tú crees que de verdad esta parte económica tuya comienza a ver la luz y a mejorar, escribe hecho está en los comentarios. Tu segundo mensaje el día de hoy te dice: fecunda al mundo con tu amor, ¿sí? Miren que aquí tenemos un ángel que está vertiendo agua sobre un pozo, ¿sí? Y siempre el agua en nuestro tarot, en nuestras cartas, va a representar las emociones, los sentimientos, el amor. Y es que fecundar al mundo con tu amor no solamente es ir llenando la tierra de hijos, sino amar todo lo que tú haces, las situaciones en las que estás. Y de verdad que al sembrar esto vas a cosechar cosas buenas en tu vida, ¿sí? Entonces te está diciendo: durante la próxima semana es tiempo para dar amor, para amar lo que haces y para amar a los que te rodean. Finalmente te dice: serás llamado a renacer. Miren que el poder del amor nos da el poder de sanar, el poder de reconstruirnos, el poder de querernos. Y esto es súper bueno, es positivo para todos y cada uno de nosotros. Así que me encanta, me parece súper bonito todas estas promesas siempre y cuando tú des amor, sanes, ¿sí? No mires los ojos, no mires el mundo con ojos de rabia, de ira, sino que lo mires con amor. Bueno, este ha sido tu mensaje general el día de hoy. Vamos a pasar a la parte de la economía. Vamos a ver qué se viene esta semana y qué les aconseja. Bueno. Vamos a ver qué consejos hay. Consejo para Escorpio esta semana de parte de los ángeles, el arcángel Miguel. Durante esta semana situaciones de justicia van a tener cambios importantes. Se te va a apoyar en una justa causa que hay, ¿sí? Entonces me encanta porque situaciones en las cuales digamos como que la justicia está un poquito lenta o detenida, pues digamos van a empezar a resolverse a su favor. Bueno, esto es vital, esto es importante, esto pues definitivamente no me augura buenas cosas para ustedes, así que pues maravilloso, perfecto. Bueno, número 55, número 58 y el número 12, ¿ok? Números de la suerte para ustedes importantísimos esta semana en la economía. Bueno. Vamos a ver qué se viene para esta semana. Bueno, durante esta semana mire que tenemos la carta de la fortaleza invertida, ¿sí? Y es una carta que me habla acerca de que podría haber algún tipo de discordia, de problema
Bueno, puede ser esta situación legal que ya ha venido como de tiempo atrás. Sin embargo, sobre este pleito por un dinero, por un trabajo, por algún tipo de demanda legal o contrato, pues las cosas van a salir a tu favor, ¿sí? Entonces, mire que este es un éxito contundente y me dice que esto se resuelve a tu favor, ¿sí? De una manera súper, súper rápida durante los próximos días, ¿sí? O semanas. Me dice que esto trae mucha alegría, ¿sí? También esta carta me habla acerca de que se restituye tu reputación. Es decir, si en tu trabajo hubo como algún tipo de proceso, de situación legal en la cual tu nombre se vio afectado, pues veo que en las próximas semanas se resuelve tanto a tu favor que tu nombre va a ser como reivindicado, ¿sí? Tenemos por este otro lado este 2 de copas y esto me habla también de abundancia. Siento que esta solución de este problema trae consigo también la llegada de un dinero inesperado. Sin embargo, deberás tener muchísimo cuidado porque siento que hay alguien cercano a ti que podría estar como pidiéndote este dinero o aprovechando que llega un dinero inesperado a ti, pero luego no te lo va a devolver, me dice esta carta de este 2 de copas. Por esta parte, este 3 me dice que parece ser que esta persona te va a hacer como un tipo de propuesta de negocios inesperada, pero que realmente parece que no te conviene, ¿sí? O siento que es alguien como algo interesado muy cercano a ti. Vamos a ver ahora qué se viene para la parte sentimental de todos ustedes. Recuerden que este es el tarot semanal. Aquí damos una lectura general de amor. Si ya quieren algo súper, súper específico, donde separamos solteros y demás, pues pueden ir a su especial de amor, que es los viernes y sábados. Si no vieron el de estos días, pueden aún verlo. Y pues que esto es general, toma lo bueno y deja pasar el resto. Tenemos la X, la O, la V, la A, la U y la letra Z, ¿ok? Estas son iniciales del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esta persona especial. Bueno. Bueno, dice a los cronos masculino y femenino para el amor esta semana. Tienes tus ideas claras, eres una persona desconfiada en el amor, no es creyente de sentimientos. Bueno, en estos días siento que en el amor sí vas a estar como con esta actitud, algo prevenida. Sin embargo, pues veamos qué otro mensaje nos tiene en el amor esta semana para ver si realmente pues Escorpio, como esta sensación de desconfianza, pues vale la pena todavía tenerla. Siento que algunos de ustedes salieron de relaciones donde realmente la confianza se perdió, se rompió, pero con esa persona. Recuerda que no todo el mundo se comporta igual, ¿ok? Si vas a preguntar por una persona en especial, este es el momento justo para hacerlo. Ok. Bueno, ya voy entendiendo por qué me está diciendo que estás tan desconfiado. Resulta que este rey de oros, al estar en esta posición así invertida, me habla acerca de una persona que definitivamente no actuó con lealtad hacia ti. Fue una persona que te dio inicialmente como una especie de sensación de seguridad, de estabilidad, que no se mostró tal cual era y luego te salió con una cosa totalmente diferente, ¿sí? Entonces ahora entiendo por qué estás así súper prevenido. Sin embargo, miren que justo al lado te sale la carta del amor y de la superación, el verdadero amor. Entonces yo creo que después de tu gran error sigue tu gran amor y que pues esto es positivísimo para ti porque todas tus anteriores experiencias lo que han hecho es como prepararte para este momento en el cual vas a conocer una persona que realmente va a estar al nivel de amor que los Escorpio saben entregar, ¿sí? Una persona que de verdad va a saber valorar todos y cada uno de los detalles que este otro no supo valorar o esta otra, ¿sí? Entonces aquí te está diciendo tranquilo, vas a poder superar esto, pero tienes que abrirte un poquito. Estás muy cerrado, muy cerrada, estás ahí con una actitud de no quiero saber de nadie, no quiero saber de nada. Y pues esto, digamos, pues te impide conocer a otras personas. Tenemos esta carta de este 4 de bastos, que como te dije, dentro de uno de sus significados es la carta de la superación, la solución y la armonía, ¿sí? El sentirte en armonía contigo mismo.
Aquí yo veo que en una fiesta, porque estas son celebraciones, fiestas, probablemente no sé, en Navidad, en estos días, vas a estar conociendo a una persona súper importante, ¿sí? Yo veo que algunos de ustedes estaban saliendo con personas de signo tierra, por lo que me dice este Tauro aquí, puede ser Capricornio o Virgo, también me resuena mucho Aries, ¿sí? Sagitario también puede ser, y que no son de tierra, pero me resuenan. Y veo que en cierto punto ustedes van a hacer como una especie de comparación entre el pasado, entre lo que fue, entre lo que está sucediendo ahora y no. Te está diciendo, oye, no hagas este ejercicio de comparar porque ninguna relación va a ser igual a la otra. Todas van a tener sus cosas buenas y sus cosas malas. Ninguna va a ser una relación perfecta. Pero a ti ábrete a la posibilidad. Siento que ya tienes que hacer un cierre definitivo con esta persona de acá y que de esta manera pues vas a poder como continuar, seguir adelante, afrontar las cosas de una mejor manera y pues nada, esto es como el mensaje que hay para ti el día de hoy. Veamos qué otras dos cartas te salen con el tarot egipcio. La carta del arte me dice tiempo de reconectar con esa parte creativa que te va a permitir canalizar como toda esta desconfianza, toda esta rabia, toda esta ira en algo mejor, algo más positivo. ¿Listo? Mil gracias por escucharnos. Recuerda que este fue tu tarot semanal. Recuerda cumplir los requisitos para poder participar. Entre ellos está pues suscribirse, activar la campanita, darle like al video, dejarnos un emoji de corazón en los comentarios y así sabré que viste el video completo y podrás participar en el sorteo de una lectura y estar en nuestros en vivo. Te quiero muchísimo, te llevo en mi corazón infinitamente. Bendiciones.